El papel del Estado en la economía. Para entender cómo el Estado interviene en la economía, es necesario recordar que hay diferentes formas de entender lo que es la economía. Regularmente, desde la definición que nosotros hemos tomado, comprendemos que la economía es la administración de los bienes y recursos o de las necesidades, intereses o deseos de las personas a través de la producción de bienes y recursos. La economía responde fundamentalmente a tres interrogantes: ¿qué bienes producir? ¿Cómo producirlos? ¿Y para quién producirlos? Sin embargo, estas tres preguntas, cuando son respondidas, dejan por fuera una pregunta fundamental, y es ¿quién distribuye los recursos y a razón de qué y por qué? Muchas de las discusiones que se dan en los últimos siglos eh, radican en si la discusión de los recursos debe hacerla el Estado o el sector privado de la sociedad, los empresarios y propietarios de los bienes, productos y servicios. En esa discusión han habido grandes luchas, incluso guerras, que han tratado de imponer un orden para beneficiar la producción, la distribución de bienes a partir del Estado o del sector público, que vamos a denominar de aquí en adelante mercado. Entonces la discusión se va a centrar siempre en si debe ser el Estado con todas sus instituciones, organizaciones e intereses políticos el que debe distribuir los bienes, o si debe ser el mercado. El mercado con sus empresas, con sus factores de producción privados, entre otros. De esta manera, pues para entender en contexto, nosotros debemos recordar que el Estado colombiano eh, tiene un sistema de economía mixto, parcialmente, porque ese sistema de economía, si bien permite la intervención del gobierno, busca que la intervención sea mínima y busca favorecer al máximo el desarrollo del mercado. De esta manera, se busca que haya Estado por un lado y mercado por el otro, el Estado para lo mínimo y el mercado para lo máximo. ¿Qué es lo mínimo? La prestación de la asistencia social a la sociedad, ¿sí? Crear medios para que la sociedad se pueda alimentar, para que la sociedad pueda tener trabajo, la sociedad se pueda educar, pueda ser atendida en términos de salud y medicina, favorecer la comunicación a través de la facilitación de las vías de comunicación, de los canales de comunicación, entre otras. Sin embargo, esto crea marcos legislativos en los que se busca favorecer al máximo el desarrollo del sector privado. Y en esto radican muchas de las discusiones en las que la gente empieza a decir que hay ideas de derecha o hay ideas de izquierda, aunque el lenguaje pues no es muy actual hablar de derecha o izquierda, es como lo que regularmente, a lo que regularmente la gente acude para decir si uno está a favor de las ideas que buscan favorecer de una manera conservadora el desarrollo del Estado contemporáneo, ¿sí? Que facilite la creación de sistemas económicos empresariales, ¿sí? Interviniendo mínimamente con impuestos o con otras mediaciones para beneficiar a la población social. Y por el otro lado, pues están los discursos que se dan desde la izquierda, que consideran, por ejemplo, entendiendo que hay tipos de derecha y tipos de izquierda, entendiendo en la izquierda en este caso, por ejemplo, que hay izquierdas progresistas o centros progresistas que buscan que haya mayor igualdad, menor injusticia, una creación de más amplias oportunidades, entre otras. Lo que vemos entonces aquí es cómo interviene el Estado en un sistema de economía que es mixta, donde se busca que haya mercado al máximo y Estado al mínimo, pero se busca que el Estado no desaparezca para que el Estado pueda atender problemas fundamentales de la sociedad. Uno, la desigualdad, la inequidad, la injusticia, y el otro problema, que las políticas de Estado no terminen favoreciendo simplemente los intereses particulares o privados de algunos particulares. Ante la desigualdad del reparto inicial de la propiedad, ante la existencia de necesidades básicas que el mercado no satisface y ante la existencia de actividades que son monopolios naturales, el Estado interviene. ¿Cómo lo hace? El Estado aplica medidas de redistribución de la riqueza. Ejemplo, el Estado busca cobrarle, en teoría, más impuestos a las personas que reciben mayores ingresos u obtienen mayores beneficios
y menos impuestos a las personas que están en menor capacidad de pagarlos. Esa redistribución de la riqueza se hace, por ejemplo, creando medios para que la población se pueda educar de manera pública y gratuita y de calidad, creando sistemas de salud en el que la gente pueda ser tratada, entre otras cosas. Entonces, la primera manera en que el Estado interviene es aplicando medidas de redistribución. Obviamente, esto se hace atendiendo los marcos legales con los que el país opera, pero utilizando esos marcos legales para crear formas en que la riqueza tenga que ser redistribuida. Es decir, que el Estado busca, con los impuestos de muchos, beneficiar a los sectores sociales más marginados. ¿Cuándo vemos esto? Ejemplo, cuando en medio de una crisis el Estado decide entregar mercados, entregar acceso a la conexión de Internet, garantizar los servicios públicos durante meses, brindar atención sanitaria o médica a algunas poblaciones de carácter prioritario, entre otros. La segunda manera es ofreciendo bienes y servicios públicos. Más o menos como lo comenté en el primer punto, tiene que ver con que específicamente el Estado dice qué tipos de servicios son necesarios para la sociedad y cómo se van a garantizar, creando universidades públicas, por ejemplo, fortaleciendo la red hospitalaria, creando mecanismos para incentivar el empleo. Dentro de este, dentro de este apartado, pues no son soluciones generales las que la sociedad puede producir. Se necesitan siempre detalles particulares porque cada sociedad, cada región termina necesitando o queriendo o deseando cosas distintas. Y por último, un elemento que se llama el control de las empresas monopolísticas, es decir, en todo sistema económico eh, propio del capitalismo terminan existiendo monopolios que a través de buenas intenciones o malas intenciones centran o acaparan sectores de la economía bajo su dominio. A estas empresas se les llaman monopolios cuando tienen el control de imponer las leyes o imponer los precios, es decir, en definitiva, cuando imponen la manera en que va a funcionar determinado mercado. Un ejemplo, cuando las empresas automotrices deciden qué tipos de vehículos se van a producir, con qué condiciones, y eso los va llevando en últimas a fijar los precios de producción de esos vehículos. ¿Qué pasa con eso? Que cuando las empresas se agrupan para tomar estas decisiones, decisiones que van más allá, por ejemplo, del carácter de seguridad que debe tener un vehículo o de las reglas de control técnico que debe tener, estas empresas impiden que nuevas empresas que van a producir vehículos participen del mercado, porque tienen acaparado, por ejemplo, los recursos, las materias primas, la mano de obra, o con los precios se acaparan quienes puedan acceder a esos bienes o no. En últimas, esta es la manera como el Estado garantiza el funcionamiento del sistema. ¿Cuál sistema? El sistema de economía mixta, donde participan el Estado y participa el sector privado. Pero fijémonos ahora de dónde viene esta idea de intervención del Estado